continuar hablando del caso de Rato. Tenemos, por cierto, datos de su patrimonio. Vamos a hablar de la amnistía fiscal, vamos a hablar de las 704 personas que junto con Rato se acogieron a esa amnistía fiscal. Pero de momento es turno para nuestro siguiente invitado. Es el líder de Ciudadanos, Albert Rivera. Andrea. ¿Quién es Albert Rivera? ¿Qué formación tiene? ¿Cuánto cobra? Pues vamos a verlo ya. Albert Rivera Díaz, 35 años, aquí lo pueden ver. Vive en Barcelona de alquiler, paga 800 euros al mes y 100 extra de parking. Está licenciado en Derecho por ESADE, que es considerada la cuarta mejor escuela privada de negocios del mundo. También tiene un máster en Derecho Constitucional y domina el inglés. Albert Rivera es presidente de Ciudadanos, es además diputado en el Parlamento catalán desde el año 2006. Dejará ese escaño para ir a las generales, pues ahora responderá en este plato. ¿Y cuánto cobra Albert Rivera? Aquí lo van a poder ver. 74.800 euros netos al año es su sueldo como presidente del grupo parlamentario. Además, cada mes cobra 1.543 euros, es para concepto de viajes y de desplazamientos. Entre todos, su sueldo ronda los 4.500 euros, aunque un 10% tiene que darlo obligatoriamente a Ciudadanos. Este es su perfil, pero ¿qué momentos han marcado su carrera política? El primero, seguro que muchos de ustedes lo recuerdan, ese cartel de presentación en el que apareció desnudo en 2006, dio a conocer con ese cartel su partido. Parecía que Albert Rivera iba a movilizar a pocos ciudadanos. Vean, si no, este mitin de un jovencísimo Albert Rivera en el centro de Barcelona. Pocos asistentes, aunque finalmente consiguió colocar a 3 diputados en el Parlamento catalán. Y ahora comparen esa imagen con la del segundo momento, su asalto al terreno nacional. Aquí la tienen. Ocurrió en octubre de 2013, 1.500 personas llenaron este teatro madrileño en la presentación de Ciudadanos en Madrid. Muchas otras se quedaron fuera. Ese día Albert Rivera ya insinuó que iban a concurrir a las autonómicas y a las generales. Que vamos a cambiar las cosas. Y lo vamos a hacer por las buenas o en las urnas. Iba por las urnas y así lo ratifica el tercer momento clave en su carrera, las elecciones andaluzas. 9 diputados que confirman que Ciudadanos puede ser el partido bisagra. Albert Rivera, escuchen, no cierra la puerta a nadie. Nosotros siempre hemos dicho, y creo que hemos sido muy coherentes, que tenemos las puertas abiertas a gente que piense como nosotros. Nadie va a separar con una línea en el agua a los que pensamos igual. La gente milita donde quiere, se presenta con quien quiere y vota quien quiere. Recurrirán a él para un gobierno de coalición, ahora nos responderá y ya veremos lo que ocurre. Ya le veo aquí con Iñaki. Albert Rivera, buenas noches, bienvenido a La Sexta Noche, un placer, como siempre, tenerle aquí con nosotros. Bueno, tenemos preguntas que hacerle, hay público, hay gente, hay ciudadanos que le quieren hacer preguntas, ciudadanos que no son de su partido, alguna habrá, es posible, pero lo cierto es que es gente de la calle. Pero antes de nada, me gustaría preguntarle por el asunto de actualidad, por el asunto de Rodrigo Rato. ¿Qué sensación le queda en el cuerpo con todo lo que estamos viviendo? Bueno, yo siendo sincero, cuando uno ve a Griñán o a Chávez desfilar por el Supremo o a un exministro de Economía entrar en un coche detenido, yo no me siento feliz. Hay gente que está contenta de venganza, yo no. A mí no me gusta ver a mis exministros o expresidentes de comunidad autónoma entrando en un coche. Lo que sí que estoy contento es que no haya impunidad. Me gusta que en este país no haya impunidad y que te llame Rato, Pujol, Bárcenas, Chávez, Griñán, Matas, y ya no me queda más tiempo para decir más nombres, pues la justicia actúe. Y eso es bueno. Yo creo que hay algunos hombres buenos, los funcionarios del Estado, que a pesar de que les ponen trabas, fiscales, jueces y policías, están haciendo su trabajo. Hay que limpiar la herida. Lo cierto es que hemos visto muchos altos cargos del Partido Popular reconocer que esto les va a venir francamente mal para las próximas campañas electorales. La primera, municipales y autonómicas, a la vuelta de la esquina. Y hay gente que le mira a usted como el principal beneficiario de estos escándalos. Pues lo vuelvo a contestar con lo anterior. Yo no quiero ser beneficiario de los escándalos ni del PSOE ni del PP. Lo que pasa es que también creo que los ciudadanos españoles tienen derecho a votar sin taparse la nariz y tienen derecho a ir a votar a partidos que proponemos elevar el listón, por ejemplo, con un pacto contra la corrupción. Nosotros, para pactar con cualquier partido, para llegar a un acuerdo en cualquier asamblea, junta, ayuntamiento, vamos a exigir que esos partidos firmen un pacto contra la corrupción para que, por ejemplo, los imputados no puedan estar en las listas electorales ni en los escaños. Y da igual que sea del PP, del PSOE, de Ciudadanos o de Podemos. Yo creo que lo importante es que no haya nadie. Si nosotros conseguimos eso en las siguientes citas electorales, en generales, por ejemplo, se produciría el caso en que en España no habría un solo imputado en ninguna lista electoral. Eso sería un triunfo para la democracia española de todos. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es repasar la situación de su partido, de Ciudadanos. En el año 2006, el hastío de una parte de la sociedad catalana con el nacionalismo promueve el nacimiento de un partido, Ciudadanos.
Para llamar la atención, Rivera se presenta desnudo en el cartel electoral y consigue 3 diputados en las elecciones catalanas de 2006. No tuvieron la misma suerte en los comicios municipales de 2007 ni en las generales de 2008. Ni siquiera obtuvieron representación. Lo intentaron también en Europa, en coalición con el Partido Libertas y Miguel Durán como candidato. Esta decisión, además de traerle un nuevo batacazo electoral, supuso la dimisión de 2 de sus 3 diputados en Cataluña que acusaban a Libertas de xenofobia. Un error político y estratégico que asumimos en primera persona. Los errores en política hay que someterlos a la militancia. Ya en 2009 empezaron a acercarse a UPyD, pero ahí empezó la retahíla de negativas de Rosa Díez que se han alargado hasta hoy. Aseguran que en las elecciones generales de 2011 no se presentaron para no robarle votos a la formación Magenta. Hoy en día, Ciudadanos abre las puertas a los desencantados con Rosa Díez. Albert Rivera está intentando comprar a nuestros cargos públicos y esto es incitación al transfugismo político. El partido empezó a perfilarse como defensor de las corridas de toros en Cataluña. Es un mal precedente que los parlamentos se dediquen a prohibir tradiciones. Y opositor de los planes de los independentistas catalanes. Català, espanyol y europeo. Así, consiguió triplicar sus votos en las catalanas de 2012. Se hizo con 9 diputados en el Parlamento. Fue entonces cuando dieron el salto a la política nacional y cambiaron su nombre. Ciudadanos. 8 años después de nacer, el partido de Rivera comienza a despegar. En las europeas del año pasado consiguió 2 eurodiputados y en las andaluzas de hace un mes, 9. Me parece no solo un éxito, sino toda una declaración de intenciones. En el último mes, el Partido Naranja ha registrado una avalancha de solicitudes, creciendo un 31%. Las encuestas auguran que será la 4ª fuerza política en las próximas elecciones, con un 14% de los votos. Si a mí me dicen hace un año que Ciudadanos podría gobernar España, pues diría que es difícil de creer. Ciudadanos llega a las municipales con el viento a favor. De momento no tiene un programa electoral, pero sí un programa económico. ¿Será Ciudadanos un partido bisagra o logrará tener su propia autonomía? Bueno, primero al señor Rivera, ¿qué le parecen las acusaciones de Rosa Díez, de Andrés Herzog, que por cierto está aquí esta noche con nosotros? Como... Sí, ya le he visto. ¿La ha saludado? Sí, claro. Sí. Después de lo que ha dicho, ¿le comenta usted algo? Dicen que no ofende quien quiere, sino quien puede. Por tanto, yo incluso a la gente que habla así le saludo. ¿Y las acusaciones de favorecer el transfugismo, de estar usted encantado con la crisis de UPyD? Mire, ¿sabe qué pasa? Que en política, yo creo que en la vida en general, cuando uno comete un error, deberíamos todos hacer autocrítica antes de culpar a los demás. Y los errores propios, que yo creo que se han cometido en UPyD, porque no creo que sea culpable ni Ciudadanos ni nadie de que abandone el barco todo el mundo, pues no será culpa de Ciudadanos. Quizá a lo mejor es que se han equivocado, digo yo. Uno cuando comete errores yo creo que hay que hacer autocrítica. Y dicho eso, como sabe mucha gente, pues Rosa Díez estuvo en el PSOE, gobernó con Ibarretxe y con el PNV y montó un partido. Y yo no voy a acusar a Rosa Díez de transfugismo porque haya cambiado de partido. Yo creo que tiene todo el derecho del mundo, si cree que es otro proyecto, como mucha gente tiene todo el derecho del mundo, a que si no confía en la dirección de su partido, como le pasó ya con el PSOE, pues se vaya a otro partido o confíe en otra formación. Así que yo sinceramente creo que a los españoles no se les puede obligar a militar en un partido, ni es un ejército. Un partido es un espacio democrático y no por decisiones de una ejecutiva, como si fuera a punta de lanza un ejército, la gente milita o no milita en un partido. Creo que la gente es libre y por suerte la gente está decidiendo también en función de las actitudes. ¿Qué ocurre en algunas circunscripciones de su partido, en algunas provincias, donde los afiliados acusan a la directiva de actitudes dictatoriales o de aceptar tránsfugas que vienen de declarar en juicios por cuestiones de urbanismo, etcétera, etcétera? Esto ha pasado en Galicia, en León. Bueno, pues yo entiendo que hay mucho en las redes sociales, mucho juicio y mucho comentario, pero la realidad es que somos el único partido de España que hace incompatible estar en una lista de Ciudadanos y estar imputado en un caso de corrupción. El único partido de España que además lo queremos trasladar a todos, como le he dicho al principio. Así que esa realidad no puede haber, cuando la gente vaya a votar estas elecciones en 24 de mayo o en septiembre, en octubre, cuando sea, no se puede encontrar por estatutos a nadie porque es incompatible jurídicamente. Le invito a los demás partidos a que lo hagan. Y dicho eso, también es verdad que en nuestro partido hay primarias. Me hace gracia que algunos partidos que prohíben las primarias, las prohíben porque no están previstas en sus estatutos, se dediquen a hablar de nuestras primarias. Oiga, háganla ustedes en casa, que no pasa nada por votar. Por tanto, yo creo que es bueno y sano. Y de hecho, Ciudadanos propone que la ley electoral futura, si depende de nosotros, las primarias sean obligatorias en todos los partidos. Estamos acostumbrados en Estados Unidos, por ejemplo, a ver a Obama o Hillary competir en unas primarias. No se acaba el mundo, es más, gobiernan juntos. Pues en España yo quiero ver competir en primarias sin problema a compañeros de un mismo partido. No hay que tener miedo al debate, ¿no? Bueno, vamos a ir con nuestros periodistas. Nos acompañan esta noche Hilario Pino y Lucía Méndez. Buenas noches a los dos. Vamos a empezar por Hilario. Adelante. Señor Rivera, buenas noches. Buenas noches. El Partido Popular criticó mucho las amnistías fiscales de los socialistas, llegó al gobierno, hizo una amnistía
parecida. Si usted es presidente del gobierno o si apoya a algún partido en el gobierno, ¿hará una amnistía o permitirá que se haga una amnistía fiscal? Yo me parece que una amnistía fiscal es romper el pacto entre ciudadanos y Estado. Es decir, a los ciudadanos que Rajoy le ha subido el IRPF, le ha subido el IVA, diciendo lo contrario en campaña, le estamos lanzando un mensaje absolutamente letal. Es decir, tú pagas más impuestos que cumples y a los que no cumples les perdonamos, a los defraudadores, que paguen el 3% de lo que han defraudado. En definitiva, premio para los defraudadores, castigo para los ciudadanos que cumplen. ¿Qué queremos hacer nosotros? Poner el mundo otra vez del derecho y no al revés. Queremos proponer una reforma fiscal en la que el IRPF a la clase media y trabajadora y el IVA se reduzca a tipos parecidos a lo que teníamos antes de la crisis o a los que tienen otros países de Europa, y perseguir la corrupción y perseguir el fraude fiscal. Es decir, los que defraudan, en este caso, y tienen dinero en paraísos fiscales, son los que se escapan del radar fiscal. La gente normal, que cobra una nómina a duras penas, tiene tiempo para hacer la declaración de renta como para hacer planificaciones fiscales. ¿Nunca apoyaría, por lo tanto, a un gobierno que hiciera eso? Nosotros no apoyaremos a un gobierno ni votaremos a favor. Y claro, yo no sé, no voy a hacer ciencia ficción. Yo le estoy diciendo, Ciudadanos no va a apoyar ninguna amnistía fiscal, y si yo soy presidente o un compañero mío, no vamos a hacer una amnistía fiscal. ¿Y ha visto algo raro en el proceso, en la detención de Rodrigo Rato, en cómo se le ha detenido, en que se haya apartado a la Fiscalía Anticorrupción desde el primer momento? ¿Ve algo raro en todo esto? Bueno, yo veo raro, como muchos españoles, hace mucho tiempo cosas muy raras. Por ejemplo, que dimita al fiscal general del Estado, ¿no? Es decir, que dimita un fiscal general por presión política me parece muy peligroso. Sí, yo le pregunto por el señor Rato. Claro, por eso le digo, yo estoy hablando de fiscalía, usted me ha citado a la fiscalía. Por tanto, a mí lo que me preocupa es que en este país los fiscales tengan palos en las ruedas, o se les frene, o se les acelere, o se les llame en función de los intereses de un partido. Que usted, no sé si usted va por ahí, supongo que si dentro del PP hay batalla y hay movimientos para perjudicar a un sector u otro del PP, mire, las batallas del PP me importan muy poco. A mí lo que me importa es que el señor Rato pague por lo que haya hecho, si ha hecho algo, y que en este país yo, de verdad, no quiero venganza, quiero justicia. Y la justicia tiene que ser igual para todos, ¿no? La Fundación FEDEA, que agrupa a las empresas del IBEX 35, lleva años defendiendo muchas de las cosas que ustedes defienden ahora, desde el contrato único al tipo único del IVA, o decir no al AVE. Hay banqueros incluso que han llegado a decir que estaría bien un Podemos de la derecha. ¿Es Ciudadanos el Podemos de la derecha? Pues no, ni somos de derecha ni somos Podemos. Lo que pasa que entiendo que, insisto, las redes sociales, los comentarios son libres, yo no voy a ponerle a nadie ninguna mordaza para que opine sobre nosotros, pero no, nosotros somos un partido salido de la sociedad civil, surgido de una plataforma civil, se ha visto de ciudadanos, de gente corriente, profesional, que quiere hacer algo por nuestro país y que ha montado un partido político que es la mejor manera que se nos ocurre de cambiar las cosas. Dicho eso, es verdad que usted dice que hay propuestas de Dinamarca, como el contrato único que aplican en Dinamarca, o, fíjese, no sé si estará muy de acuerdo la patronal en que Ciudadanos propone suprimir las subvenciones a la patronal. Pues no sé si somos el partido de la patronal, hombre, no creo que le haga mucha gracia. Si ganan dinero por otro lado, a lo mejor sí. No, porque nosotros lo que queremos es que la gente que está en el paro pueda tener el dinero en sus manos para formarse donde le dé la gana, y no que sea la patronal o los sindicatos quien le obligue a hacer los cursos de formación que ellos quieren. No creo que estén muy de acuerdo esos poderes con nosotros, pero me da igual, no voy a renegar de que haya gente en España, me da igual si son sindicatos, patronal, gente de clase media, me da igual. Si hay gente que ve con buenos ojos que surja un partido que quiere regenerar la vida pública y que defiende un cambio sensato, me da igual si es empresario, trabajador, si está en el paro, si es pensionista, si es estudiante. Yo creo que este país tiene que volver a pensar en la mayoría de españoles y no en lucha entre buenos y malos, rojos y azules. Eso para mí está obsoleto. Habla usted de beneficiar o no a la patronal. ¿El contrato único no beneficiaría especialmente a la patronal? Es decir, ¿no significaría, además de supuestas ventajas para el trabajador, también un despido más barato? Bueno, lo ha dicho usted, supuestas ventajas para el trabajador. Si son supuestas ventajas para el trabajador, no son ventajas para la patronal. Digo, sí, pero no por el hecho de que los temporales se conviertan en indefinidos. Esa podría ser la ventaja. Para que los ciudadanos que lo que yo le pregunto es, a lo mejor, inconvenientes o problemas en cuanto a la remuneración. A lo mejor usted y yo sabemos de lo que hablamos, expliquémosle a los ciudadanos de qué hablamos. Estamos hablando de que el contrato actualmente, el 90% de contratos son temporales, contrato básicamente basura, y el 10% fijo. ¿Qué propone Ciudadanos? Que todos los contratos sean indefinidos. Eso no creo que guste a mucha gente, pero a la mayoría de españoles le parece que da estabilidad. ¿Se pueden hacer indefinidos con la legislación que hay ahora, por ejemplo? ¿Por qué no respetar? Déjeme que le acabe de contar a los españoles que nos ven. Y por otro lado, proponemos que no haya un escalón entre el contrato temporal y el indefinido. Actualmente, como usted sabe, el pago de la indemnización por despido es 12 días si es temporal, y a partir del día siguiente es 33 días. ¿Qué propone Ciudadanos? Como en Dinamarca, que no les va mal. Un contrato progresivo donde la indemnización pase 12, 14, 16, 18 y vaya creciendo.
Así conseguimos que no se despida mucha gente joven que se les usa como contratos Kleenex, conseguimos que se pueda formar a los trabajadores en esa empresa. Yo creo que ganan los trabajadores y yo creo que también ganan los empresarios y creo que hay que buscar soluciones donde todo el mundo gane un poco y todo el mundo ceda algo. Se lo no me pregunto, parece... ¿se abarata el despido? No se abarata, depende, si va a 33 días o si va a 12 días, depende cuando lo despidan. Lo que seguro que queremos todos los españoles es que haya más empleo. A mí de verdad, sinceramente, creo que el gran problema de España, es que no hay contratos ni contratación, despidos ya hay muchos. Por tanto, el problema que a mí me obsesiona, y creo que nos debería preocupar a todos los que queremos dirigir un país, es cómo generar más empleo, no cómo debatir sobre el despido. E insisto, yo creo que los trabajadores de este país no pueden pertenecer a un ritmo de trabajo y a una lógica que cada 6 meses te echan, te cogen o cogen a otra persona. Creo que eso es perjudicial y es lo que la Unión Europea, y acabo, nos ha dicho. El problema de España no es solo tener un 24% de paro, el problema es tener una contratación dual donde el 90% es contrato basura, y hay que decirlo así, y hay que acabar con esa temporalidad y precariedad y ir a un sistema de contratos único donde el contrato sea indefinido. Y hay que terminar con el oligopolio de las eléctricas. ¿Se paga mucho por la luz? ¿Pagamos los españoles mucho por la luz? Hay que terminar con los oligopolios, también los de las eléctricas. Lo digo porque también con las petroleras, también con los pactos de telefónicas, con los pactos de aerolíneas. Es decir, creo que en las reglas del mercado, algunos dicen hay que cambiar el sistema de la economía de mercado por la economía intervenida o comunista. Yo creo que no. Yo creo que hay que garantizar que el mercado esté regulado por árbitros independientes. Es decir, el Tribunal de la Competencia, que se ha cargado el PP y la señora vicepresidenta se ha encargado de cargarse, tiene que velar porque los precios no se pacten y tiene que velar para que haya competencia y los consumidores puedan consumir a menos precio. En España hemos pasado de monopolios públicos a monopolios o oligopolios privados, como bien dice. Yo creo que hay que atacar ahí. Le pongo un ejemplo. Las petroleras. Tenemos un problema en España. La imposición sobre los hidrocarburos no es que sea más alta que en el resto de Europa. De hecho, es más baja, pero los precios son más altos. Hay pactos, a veces que se han denunciado, de precios entre oligopolio de empresas. Hay que acabar con ese, pacto, ¿no? Enseguida vamos a ir con más preguntas de Hilario, vamos a ir con las preguntas de Lucía Méndez también, pero también hoy Albert Rivera se va a someter a las preguntas de la calle. Supongo, Andrea, que nuestros ciudadanos, lo digo así, pero no son, lógicamente, miembros del partido Albert Rivera, están ya preparados, ¿no? Ya están preparados, enseguida van a hacer esa pregunta que quieran a Albert Rivera. Solo les digo que la semana pasada sorprendieron, dejaron con la boca a Alberto Garzón. Veremos qué le preguntan a Albert Rivera, va a ser en nada. Muy bien, será vuelta de publicidad, 15 minutos para las 11 de la noche, enseguida volvemos con Albert Rivera y la calle pregunta. 705 cargos públicos implicados. Las investigaciones se realizan a todos. Blanqueo, cohecho, tráfico de influencias, fraude, prevaricación. El respeto a la ley y el interés general están por encima de amigos y de enemigos. Políticos, jueces, altos cargos, diplomáticos. ¿Quién se benefició de la amnistía fiscal de Montoro? Y que cada cual responda de sus actos. Sexta noche, actualidad, política, economía y la calle pregunta. Ciudadanos que van a preguntar a nuestro invitado de hoy, a nuestro líder político de hoy, cualquier duda que tengan. Albert Rivera, que nos acompaña esta noche. Ciudadanos, buenas noches de nuevo, Albert. Buenas noches. Hemos escuchado las preguntas de Hilario Pino, vamos ahora con las de Lucía Méndez. Adelante, Lucía. Hola, buenas noches, Albert. ¿Qué tal, Lucía? Quería preguntarle en primer lugar, ¿es usted partidario de que se hagan públicos los 704 nombres que hay investigados como el señor Rato por Hacienda, por presuntos delitos? Sí, porque creo que he dicho antes que esa amnistía fiscal me parecía vergonzosa, que era romper el pacto con los ciudadanos y una cosa mal hecha que además tiene consecuencias económicas para todos y que genera una sospecha sobre el resto de cargos públicos del país, de gente, digamos, relevante de este país. Pues yo creo que es bueno que se haga una comisión de investigación por un lado y que dentro de esa comisión se faciliten los nombres, especialmente de los que son cargos públicos, ¿no? Porque a mí me parece que los que estamos en un cargo público, que los ciudadanos nos pagan el sueldo, que les representamos, pues evidentemente tenemos que estar ahí, no solo serlo, sino parecerlo, ¿no? Le quería preguntar por la comisión de investigación. Sé que usted la ha pedido. ¿Sabe usted que hay muchas dudas sobre que las comisiones de investigación sirvan para algo? De hecho, hay algunos políticos que dicen que no sirven para nada. En el Parlamento de Cataluña hay una comisión sobre el asunto Pujol. ¿Está sirviendo para algo esa comisión? Mire, primero, una comisión de investigación, para que lo sepan los ciudadanos, no es un juicio ni hay jueces. Es una comisión donde vienen expertos, personas que tienen que dar explicaciones, personas presuntamente implicadas en algún caso de corrupción, se escucha y se toman conclusiones políticas. El problema de España no son las comisiones de investigación, es que no dimite nadie. Es decir, cuando acaba una comisión de investigación en Francia sobre un caso de corrupción, en Estados Unidos, en cualquier sitio,
Pasa igual que aquí, pasa gente, opinan, hay unas conclusiones, pero ¿sabe qué pasa? Que cuando se demuestra que alguien ha mentido, que alguien ha defraudado o que alguien no ha dicho la verdad o ha dicho algo incoherente, acaba dimitiendo. El problema es que en España no dimite nadie y además el Partido Popular tiene mayoría absoluta y está frenando cualquier tipo de propuestas. Yo creo que en un futuro el panorama político va a cambiar, no va a haber mayorías absolutas, por tanto nadie va a poder frenar este tipo de comisiones y quien esté en la oposición o quien esté en los grupos parlamentarios podremos darle mucha más capacidad y validez a ese tipo de comisión. En Cataluña yo creo que está sirviendo para ver las incoherencias entre Artur Mas y el señor Pujol, entre los hijos de Pujol, para escuchar a algunos consejeros y mi conclusión de esa comisión, lo que he visto hasta ahora, es que la mentira de que Artur Mas no sabía nada de lo que ocurría, pues es como lo de Rajoy sobre Bárcenas o la Infanta, que no sabían nada. Yo creo que sí que sabían mucho y creo que es el caso Convergencia, no el caso Pujol, ¿no? Díganos, si el próximo gobierno de España depende de ustedes, ¿exigirán que se creen comisiones de investigación en el Parlamento y que la mayoría absoluta no las pueda frenar? Sí. Para apoyar a un posible gobierno, o del PSOE o del PP. De hecho, ya hay precedentes. En el Parlamento de Cataluña, si no me equivoco, se exige que sean 3 grupos parlamentarios. Depende cómo sea la Cámara, puede ser que no sea mayoría. De hecho, ha pasado en algún caso, ¿no? Por tanto, me parece bien que no dependa de la mayoría absoluta, pero es que además yo creo que no va a haber mayoría absoluta. Por tanto, ese problema creo que no lo vamos a tener. Hay que volver a una nueva etapa política en España, en la que se ha acabado la prepotencia, se ha acabado el insultar al del frente, hay que sentarse a hablar, hay que sentarse a investigar. Para hacer una ley electoral hay que hablar con mucha gente, para un pacto por la educación, un pacto contra la corrupción. Es decir, pongo el ejemplo de la ley electoral, que es el que todo el mundo más o menos conoce y estamos de acuerdo muchos, pero nunca se cambia. Es una ley orgánica, no la puede hacer un partido, la tendrá que hacer 2 o 3 partidos como mínimo. Entonces habrá que sentarse a hablar y vamos a tener que perder miedo a volver a sentarnos como pasó en la transición o en los pactos de la Moncloa. No estamos dispuestos a eso. Le he oído ese discurso en los últimos días, un discurso por otra parte de lo más sensato, pero verá, es que lo que está pasando en Andalucía, en el que parece que hay muchas dificultades para que la señora Díaz forme gobierno, indica que evidentemente los partidos españoles no están muy acostumbrados a pactar. No, y tampoco a cumplir su palabra, porque Susana Díaz en campaña dijo que ella iba a apostar porque el PSOE luchara contra la corrupción y a sacar del aforamiento de los escaños a los imputados por corrupción. Quien no está cumpliendo es quien ha convocado las elecciones. Yo le pido a Susana Díaz, que creo que es una persona que en campaña se ha comprometido con eso, le hemos pasado ese pacto anticorrupción, que cumpla, y al señor Pedro Sánchez que cumpla. Y si el PSOE cumple con su palabra, entonces desencallará en la posición y Ciudadanos, ya lo ha dicho, está dispuesto a hablar de ley electoral en Andalucía, de reactivar la economía, de luchar contra el paro, de sentarnos a hablar de lo importante, de lo que le importa a la gente. Pero yo no me puedo sentar en la misma mesa de gente que en campaña dice vamos a luchar contra la corrupción y luego Chávez y Griñán siguen ahí sentaditos en los escaños y aforados en el Supremo. Así no se puede dialogar, son ellos los que tienen que mover ficha, me parece bastante evidente, ¿no? Un par de cosas más. ¿Ha hablado usted con alguno de los varones del Partido Popular o con la presidenta andaluza para un posible pacto futuro? Pues no, ya lo he dicho y además creo que hay que normalizar eso. Es decir, si tiene que haber pactos en este país, pues tendrá que hablar la gente. Y yo estoy dispuesto a hablar con todo el mundo. Ahora, hablar no significa dar cheques en blanco, y ya se lo he dicho, no estoy dispuesto a hablar con gente y a dar cheques en blanco a nadie. O a lo mejor nos lo tienen que dar a nosotros el apoyo, porque también me consta que se van a publicar encuestas hoy mismo, mañana, y algunas que ya hemos visto, mañana el país, sí, que colocan a Ciudadanos incluso para ganar en algunas comunidades o en algunos ayuntamientos. Sí, empatado, por ejemplo, con el Partido Popular en Valencia. En Valencia, y en otros, me consta que hay sitios donde estamos siendo segunda fuerza política en las encuestas y en alguna incluso primera. Entonces, yo pido tenga usted que llamarles a ellos para que le apoyen a usted. Bueno, a lo mejor nos toca, es decir, hay que asumir que el país está cambiando y si esas encuestas de varios institutos distintos coinciden en el diagnóstico y aciertan, a lo mejor esto ya no es PP, PSOE, PSOE, PP, a lo mejor es como mínimo a 4 y a lo mejor el primero o el cuarto está muy cerca. Última pregunta, habías dicho una breve, por favor. Una última cosa, Iñaki, sí. ¿Qué le regalaría usted al rey? El eurodiputado Pablo Iglesias le regaló la serie Juego de Tronos. Bueno, cada uno tiene su estilo. Yo, si me permite algo que algunos que sabemos que cuesta mucho, que no se compra con dinero, tiempo. Le regalaría tiempo, le pediría, le regalaría, no sé si se lo puedo regalar, pero le pediría humildad y acierto en las decisiones. El rey, como se sabe, no se escoge en una urna cada 4 años, se escoge en una constitución y es un sistema que solo se valida básicamente con una reforma constitucional y creo que este rey no se puede permitir, ni España se puede permitir ningún fallo en la jefatura de Estado. Creo, para ser justo, que el rey lo que ha hecho hasta ahora pues está acertando bastante y está consolidando, según los sondeos, la imagen de la jefatura de Estado, ¿no?
Bueno, pues vamos a continuación. ¿Está ya preparado para ver qué es lo que le tiene que plantear la calle? Claro que sí. Pues aquí comienza la calle pregunta. Bueno, le voy a abrir esto para que tenga el señor Rivera, si necesita apuntar cualquier cosa, que disponga aquí de esta pizarra. Y nos vamos a ir con Andrea, que nos va a ir presentando a nuestros preguntadores del día. Adelante. Sin demoras, porque tienen muchas ganas de preguntar, ya lo he dicho antes. El primero, muy conocido por todos ustedes, prepárate, Albert. Alberto Jiménez, estudiante de Derecho, viene de Madrid, 24 años, conocido por muchos de ustedes por esa pregunta del café y la cerveza, Alberto Garzón. A ver qué le pregunta hoy Albert Rivera. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Hay gente que ve Ciudadanos como una opción de cambio y no de recambio, pero es imposible que tras debates que se están dando no tengan miedo de estar votando, como se dice, a esa marca blanca del PP. Entonces me gustaría que me dijera si realmente Ciudadanos es la marca blanca del PP y sobre todo que me des argumentos a mí y a esa gente que tiene ese miedo de por qué deben votar a Ciudadanos si es que deben hacerlo. Bueno, primero, ni somos marca blanca del PSOE, como nos han acusado en Andalucía, ni somos marca del PP blanca, somos una marca limpia y las marcas blancas, por cierto, creo que lo que pasa a algunos es que se le ha caducado el producto. Entonces yo creo que lo que hay que hacer es explicarle a Ciudadanos el programa. Ciudadanos está proponiendo cosas. Yo no aspiro a que mi enemigo sea el PP, ni el PSOE, ni Podemos. De hecho, los votantes de esos partidos son mis compatriotas. Es así. Por tanto, aspiro a proponer soluciones que tampoco son varitas mágicas. Entonces yo no vengo a pedirles aquí un minuto de oro, el programa electoral de Ciudadanos explicado en un cuarto de hora, es imposible, ni en un minuto, pero sí le digo a la gente que confíe en un cambio que no dependa precisamente de las estructuras y de los vicios que hemos visto en esos partidos. Pero insisto, no vengo a prometer pensiones y jubilaciones con 60 años, ni pensiones para todos, eso ya lo hacen otros, como Podemos, y yo no vengo a eso, porque creo que defraudar a la gente es lo peor que nos podía pasar. Para eso ya está el PP y el PSOE. Albert, ¿cómo te sentiste cuando fue Pablo Iglesias quien dijo que Ciudadanos no era un cambio, era un recambio? Pues bueno, pues lo mismo que Juego de Tronos, cada uno regala y dice lo que le parece, ¿no? Lo que creo es que nadie puede, yo creo que nadie se cree hoy que Ciudadanos, con esto que hemos propuesto, por ejemplo, de acabar con las subvenciones de determinados, de la patronal, de los sindicatos, con luchar precisamente contra los desahucios con una ley de segunda oportunidades, precisamente que somos el único partido de España que no le han perdonado un solo crédito y que ha pagado todos sus créditos a los bancos, a diferencia de los demás, nadie se cree ese discurso de que podamos ser un recambio. Lo que somos es un cambio, pero sensato. No queremos ni dinamitar la Constitución española, ni salir de Europa y del euro, y estamos dispuestos a defender un estado de bienestar, pero también una economía de mercado. Creo que Hilario también quería hacer una apreciación. Para usted de resaltar que están pidiendo que no haya subvenciones ni a patronal ni a sindicatos, porque él sí que las tiene que haber para partidos políticos. ¿Por qué no terminan las subvenciones a los partidos? Bueno, porque los sindicatos tienen una función, como sabe, constitucional, y los partidos, yo he defendido que se bajen, pero tenemos dos opciones: depender solo de las empresas o depender del dinero público. Que es lo que usted dice que depende de los sindicatos. No, si le estoy diciendo que somos el único partido, creo que está proponiendo reducir las subvenciones públicas a los partidos. Pero yo digo que queremos un modelo como el norteamericano, que solo dependamos de una concesionaria de autopistas, de una constructora o de una empresa que te da dinero, o podemos tener una financiación mixta, una parte de afiliados, como Ciudadanos, una parte mucho menor que la actual de subvención pública, a los grupos parlamentarios y a los diputados, no a los partidos, y finalmente... Pero la pregunta es por qué los sindicatos se pueden tener que sobrevivir solo con afiliados y los partidos no. Pero es que yo le estoy hablando de las subvenciones de los cursos de formación. Los partidos no damos cursos de formación. Yo creo que los cursos de formación los tienen que dar las escuelas de formación y no la patronal de los sindicatos. Y si la quieren dar, me parece muy bien. Pero yo creo que un español pueda ir a una escuela de idiomas, a una capacitación técnica, y no depender de que me lo ofrezca el sindicato y patronal. Entonces, yo defiendo que ese dinero, que es cuantioso, millones y millones de euros... Eso no lo discuto, el punto por los partidos. Por eso lo estoy diciendo, lo estoy intentando explicar para que lo sepa la gente. Queremos que esas subvenciones que reciben vayan a los parados y no a los sindicatos y patronal. Es simplemente eso, los partidos no damos cursos de formación. Bueno, pero reciben dinero por escaño, Alberto, por ejemplo. Sí, recibimos dinero los diputados por el número de diputados y por el número de concejales. Y yo he propuesto que se baje, que una parte sea de afiliación, otra de grupo parlamentario y otra de donaciones privadas. Por cierto, donaciones privadas que estamos de acuerdo, como se reforma, que no sean empresas sino personas físicas. No sé si Alberto ha quedado satisfecho. Sí, pero me gustaría saber entonces también si esa gente que puede estar tranquila de no estar votando a la marca blanca del PP podría llegar a estar tranquila también por no estar votando directamente al PP por un posible pacto hipotético tras unas elecciones, ya que sería bastante hipócrita después de dar argumentos para convencer a esa gente. Mira, lo mismo nos va a pasar con el PSOE o con Podemos. En este país
lo siento lo que voy a decir, a lo mejor no gusta, pero yo creo que es bueno. Tenemos que asumir que después del 24 de mayo nadie tiene mayoría absoluta, y creo que es lo que queríamos muchos. Por tanto, después de eso hay que sentarse a dialogar, pero no a pastelear, no a politiqueo barato, no a repartirse cargos de confianza y a taparse la corrupción. Hay que sentarse a hablar de la ley electoral y hay que despolitizar la justicia y un pacto por la educación. Eso es lo que yo quiero hablar, incluso con el PP, incluso con el PSOE. Es que si no es así, que alguien me explique cómo se gobierna un país sin tener mayoría. Por tanto, hay que volver a la mesa, hay que volver a sentarse y hay que poner luz y taquígrafos. Hasta ahora estoy de acuerdo contigo, se ha pasteleado a cambio de cargos de confianza, de sillas o consejerías. Nosotros no vamos a entrar en ningún gobierno, lo digo aquí, que conste, no vamos a entrar en ningún gobierno si no ganamos en las urnas. Por tanto, nada de consejerías ni ministerios a cambio de silencios. No va Ciudadanos a estar en ningún gobierno. Eso como discurso, te lo digo sinceramente, es precioso. Pero sabes que en la política aquí solo se cede cuando se está en una posición inferior. Es decir, no te vas a sentar con Podemos, con Pablo Iglesias o con quien sea y te va a decir: tu programa económico es maravilloso, ¿cómo no se me habrá ocurrido a mí antes? Tienes toda la razón. No, eso no va a pasar. Porque solo se cede, se ve en el Congreso que cuando es la oposición, sobre todo del bipartidismo que venimos, está la oposición, todo el mundo quiere dar ideas maravillosas, colaborar y que las cojan. Pero cuando ese otro partido, que es la oposición, pasa al gobierno, ya ni siquiera escucha. Entonces, no te estoy preguntando ya, porque, vale, quieres cambiar las reglas de juego y que se llegue a dialogar y a estar entre todos. Pero ahora mismo hay unas reglas y tú, para poder cambiarlas, tienes que llegar al gobierno. Y ahora hay unas reglas marcadas. ¿Cómo con estas reglas vas a llegar a eso? Pues dice la encuesta que publica mañana un periódico que con estas reglas podemos ganar en Valencia. Pues igual incluso con estas reglas podemos ganar. Yo estoy de acuerdo contigo que la ley electoral es injusta, que los votos valen distinto y que el bipartidismo se beneficie de los nacionalistas. Pero incluso con estas reglas, dicen los sondeos que se puede ganar. Así que dejadme que sueñe con que se puede cambiar este país. Igual me equivoco, igual suena muy bonito, pero igual es bonito que la gente pueda decidir con un voto si este país cambia o no. Alberto, muchas gracias. Albert, sí que voy a pedir al que pregunta y al que contesta que sea más breve, si es lo posible, para que podamos avanzar. Gracias, Alberto. Vamos con nuestro siguiente. Porque quedan muchas preguntas. La siguiente la va a hacer una funcionaria, María Ángeles Herraz, que viene de Madrid, 50 años, preocupada por si hay ciudadanos de primera, funcionarios de primera y funcionarios de segunda. Hola, buenas noches. Buenas noches. Vamos a ver, en las últimas encuestas el líder mejor valorado ha sido usted. Entonces, mi pregunta es, ¿usted considera que sería igualmente el líder mejor valorado si fuese feo y con sobrepeso? Pues mire, me dejo un poquito estos años y lo comprobamos, ¿no? Pero... Bueno, es indudable que la imagen en política, esto nos lo demuestra la escuela americana, tiene mucho valor. Sí, pero bueno, vamos a ser justos, no en política, en todo en general. En todo. Podemos caer en lo contrario, pero yo digo una cosa, no hay forma sin fondo ni fondo sin forma. Es decir, uno puede explicar las cosas mejor o peor, hablar mejor o peor, tener mejor imagen o peor, pero al final los hechos, los gestos, los gobiernos, las propuestas te delatan o te aúpan, ¿no? Y yo creo que ahí, sinceramente, igual, ojalá no me equivoque, pienso que nuestras propuestas, lo que estamos defendiendo, lo que estamos llevando a cabo, tiene mucho que ver con el trabajo de miles y miles de personas, de expertos que están trabajando con nosotros para intentar gobernar este país y hacerlo mejor, y no con la imagen de una persona u otra. Pero no voy a renegar yo, ni nadie, creo, de que la imagen, como muchas cosas en la vida, es importante, pero para mí no es determinante, ni mucho menos para gobernar un país. Sí, pero sí es una ayuda importante para darse a conocer inicialmente. Mira, si le digo la verdad, puede ser, pero también puede ser una frivolidad. Si uno explota su imagen sin tener contenido, sin tener programas, sin hacer propuestas, sin tener formación ni capacitación, pues puede ser un frívolo. O sea, que yo creo que en eso... ¿Fue una frivolidad desnudarse? Sí, fue una frivolidad, pero lo tuvimos que compensar con un programa electoral y con unos principios que demostraron que cuando nos entrevistaban no solo había un candidato o un cartel electoral, sino que había un programa y un equipo. Efectivamente, fue un riesgo que salió bien y podría haber salido fatal. Muy bien. Muchísimas gracias. Gracias, María Ángeles. Para que vean que aquí cada uno pregunta lo que quiere. La tercera pregunta la va a hacer Rosalía Romero, es médico, viene de Málaga, tiene 58 años y me ha chivado que prepara las preguntas paseando por la playa. Ha hecho buen tiempo, así que por aquí, cuando quieras. Bien hecho. Buenas noches, Albert Rivera. ¿Qué tal? Buenas noches. Mi pregunta para usted era acerca de si era partidario de legalizar el cannabis. Pero como usted se adelantó, pues me chafó la pregunta. Así que voy a preguntarle otra cosa. Vale. ¿Usted es partidario de abrir también un debate sobre la universalidad y la gratuidad de la sanidad española? No, abrir un debate, no, consolidar la universalidad para todos los ciudadanos españoles y también para todos los ciudadanos que residan
con un permiso de residencia en España. Luego, como usted sabe, hay otro debate, que es la gente que está de paso de vacaciones o sin permiso de residencia, que además quiero que tengan atención en urgencias, en enfermedades graves, en enfermedades contagiosas, menores, embarazadas, todo eso también incluso sin estar residiendo en España. ¿Pero quienes no tengan papeles podrán acudir a la atención primaria? No, yo se lo acabo de explicar, creo que me han atendido. Para ir a un especialista o una operación quirúrgica, uno tiene que tener o permiso de residencia o tiene que tener ciudadanía española, como en todos los países de Europa. Por tanto, no estamos planteando ningún cambio que no tengamos ya en toda Europa. Simplemente se ha abierto un debate sobre eso, yo lo asumo, pero en España y en toda Europa, los ciudadanos residentes y los españoles, en este caso por nacionalidad, por suerte tenemos una tarjeta universal y gratuita. Yo quiero que se consolide. Le pongo un ejemplo. Usted de Málaga decía que era... Sí, bueno, la tierra de mi madre también. A los que vamos de vacaciones y nos movemos por España, nos pasa otra cosa que usted conocerá. A veces hay trabas y dificultades administrativas porque no hay coordinación entre comunidades autónomas. Hombre, parece mentira que en una tarjeta europea que tenemos desde el 2012 nos coordinemos los países de Europa y uno tenga un problema por ir de Salou a Málaga o de Zaragoza a Madrid. Yo creo que hay que coordinar también las bases de datos médicas para que los médicos puedan hacer bien su trabajo y un expediente médico, por ejemplo, pueda ser el mismo y estar en una base de datos conjunta. Eso, como usted sabe, hay mucha dificultad para los profesionales también. Una cuestión que también le voy a pedir que me conteste brevemente, si es posible. Esto que comentaba nuestra invitada con respecto a regularizar las drogas blandas y la prostitución. Esto es un melón muy polémico que usted ha abierto últimamente. Bueno, yo lo que no estoy dispuesto es a mirar hacia otro lado ante cosas que pasan en mi país. Y yo no tengo ni la solución ni la varita mágica y solo pretendo simplemente decir lo que mucha gente opina y nunca se ve en un congreso los diputados. El ejemplo de la prostitución. Yo he hablado... Y Ciudadanos, hace 8 años, por cierto, no ahora, el Partido Socialista abrió un debate en Cataluña y nosotros también estamos a favor. Esperanza Aguirre hizo un debate hace unos años también a favor de regular eso y nosotros estamos de acuerdo. ¿Para qué? Para acabar con las mafias. O sea, el objetivo de meter mano directamente a lo que está pasando es no mirar hacia otro lado con lo que pasa con la trata de blancas, pero también a quien lo ejerza voluntariamente, que es una minoría, pues que tenga derechos y obligaciones, derechos sociales y obligaciones tributarias. Y, por supuesto, sacar la prostitución de la calle, que también en muchos barrios es conflictivo, y que, en todo caso, si eso se produce de manera voluntaria, sea en un local distinto a la calle. Es un debate, insisto, que se debe producir entre todos, que yo no tengo la solución ni la varita mágica, pero que lo que pasa en España, que es para mí una vergüenza, que es que haya trata de blancas y redes mafiosas explotando a gente a 4 metros de nuestra casa, creo que un responsable político no puede mirar hacia otro lado. Vamos a continuar, está todo claro, ¿verdad? Venga, pues vamos a continuar con nuestra siguiente invitada. Ha quedado conforme, Adelante. gracias Rosalía. Siguiente pregunta. José Luis Lugo es consultor de marketing mexicano que reside en Barcelona, tiene 42 años, lleva 1 año en España y dice que le gustaría estudiar aquí un máster. Cuando quieras. Gracias. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Mucho Buenas gusto. Albert, me gustaría saber si consideras que un extranjero que está radicando en España debería de tener derecho a votar o a participar más activamente en las decisiones del país, ¿no? Principalmente porque al formar parte del país nosotros también podemos sufrir algún tipo de situaciones o beneficiarnos también de las mismas, ¿no? Pues sí, nosotros estamos proponiendo algo que me parece que primero da seguridad jurídica y luego da derecho, como tú dices, a mucha gente. Como sabe, a lo mejor no lo sabe la gente que nos vea, se puede votar en los países que hay convenio recíproco, es decir, que en el país de origen y en el país donde reside esa persona hay un convenio, por ejemplo, no sé, Venezuela, México, Cuba o el que sea, por el que puedes votar tú allí y vosotros aquí, ¿no?, los ciudadanos de otras partes del país. Eso, como se sabe, hay muy pocos convenios y nosotros proponemos que proliferen ese tipo de convenios porque hay muchos ciudadanos de muchas nacionalidades que participan, pagan impuestos, viven aquí, incluso participan más que muchos españoles, la verdad, y no pueden votar. Si eso lo conseguimos y ampliamos el abanico de convenios para dar seguridad jurídica, podrían votar muchos españoles, o en este caso muchos ciudadanos que residen en España. Yo estoy a favor de que se firmen más convenios de ese tipo. ¿Aclarado el asunto? Perfecto. Muchas gracias. Luis, gracias. Bueno, hemos tenido estudiantes parados, ahora tenemos una autónoma, es Sandra Pérez, viene de Galicia, 39 años, experta en formación, quiere que los políticos le escuchen, así que cuando quieras tienes aquí. Hola, buenas noches. Buenas noches. Bueno, a mí también voy a tener que cambiar la pregunta sobre la marcha porque mi preocupación era la ley electoral. Lo que sí le agradezco es que me especifique qué visión tiene usted de la ley electoral que necesitamos o que merecemos. Bueno, yo creo que la ley electoral es una de esas leyes transitorias de la transición, valga la redundancia, que no se ha querido cambiar porque ha beneficiado básicamente al bipartidismo y a los partidos nacionalistas. ¿Qué propone Ciudadanos? Una ley electoral con doble lista, básicamente a debatir, insisto, no tenemos la varita mágica, como en Alemania, donde una lista sea nacional, es decir, se vote en toda España una sola lista, y luego distritos. Eso abriría que la gente tenga una oficina, un distrito, para poder relacionarse directamente, como pasa en Inglaterra,
con sus ciudadanos. Y segundo, una ley con listas desbloqueadas y abiertas. ¿Qué quiere decir eso? Que por primera vez en España, además de lo que tenemos en el Senado, que no es muy parecido a lo que hace otros países, podamos votar no solo a partidos, sino a personas. Es decir, que ustedes puedan premiar o castigar la actitud de un diputado o de un concejal. Yo creo que somos mayores de edad, democráticamente hablando, y tener listas abiertas, primarias en los partidos y, en este caso, una ley electoral con distritos y más proporcional, creo que puede cambiar radicalmente las reglas de juego. Y ahora sí, la pregunta alternativa. Yo vengo de Galicia. Hoy en concreto he tenido un vuelo muy bueno, pero retrasos y demás. O sea que sí me gustaría que me explicase cuáles son sus planes para Galicia y si nos llegará el AVE. Bueno, pues yo me alegro que me haga esa pregunta, porque como algunos rivales políticos quieren distorsionar algunas de las propuestas, nosotros hemos dicho, y no me voy a esconder, que nosotros, si tenemos 3.000 millones al año en inversiones en alta velocidad, solo con 1.000 millones, por tanto, no estoy hablando de no hacer, sino de hacer 2.000 y no 1.000, ¿me explico? O sea, 6 décimas partes de eso se haga. Pero tenemos un problema en España, señores. El I+D+I, la inversión en desarrollo, en tecnología, ha caído y estamos a la cola de Europa. Y yo creo que para poder pagar aeropuertos, AVEs, universidades, hay que generar riqueza y luego pagarla, no al revés. El Partido Popular y el PSOE han hecho aeropuertos vacíos. Han construido a veces incluso infraestructuras, sí, aeropuertos vacíos hay unos cuantos en España, lamentablemente. Han construido algunas autopistas o algunas vías infrautilizadas desde el punto de vista económico. ¿Qué propone Ciudadanos? Que a partir de ahora, lo que ya está hecho y licitado, te tranquilizo, se hará si nosotros gobernamos, pero lo que se tenga que licitar, por favor, que se estudie el impacto económico hasta el último céntimo, porque es dinero de los españoles, no es del PP, ni del PSOE, ni de Ciudadanos. Esa es nuestra propuesta, es decir, mirar hasta el último céntimo de una inversión y si eso es productivo, necesario y justo, que se haga, pero no en detrimento de las empresas y autónomos. ¿El AVE va a llegar al norte, va a llegar a Extremadura, va a llegar donde no ha llegado? El AVE va a llegar con la planificación, pero insisto, si tenemos que priorizar con los recortes que ha hecho el PP de I+D+I, yo lo que quiero es poder pagar el AVE. Yo podía, fíjese, yo no gobierno ni estoy en el Congreso. Yo le podía prometer el AVE, otro aeropuerto más al lado del de Vigo o el de Santiago y 3 autopistas al lado. Pero ¿sabe qué pasa? Que si me toca gobernar, quiero poder mirarle a los ojos y no haber mentido antes de llegar al gobierno. Y creo que otros prometen cosas y luego, como Rajoy, suben los impuestos en vez de bajarlos. Yo, si llego un día al gobierno con mi equipo, no quiero tener que agachar la cabeza en este programa. Sandra, ¿le ha quedado todo claro? Sí, claro, gracias. Muchísimas gracias. Se va Continuamos. satisfecha. Siguiente pregunta. Es un abogado, viene de Sevilla, tiene 38 años, es Alejandro Casado y lidia prácticamente a diario con los desahucios por esa condición de abogado. Así que a ver si su pregunta va o no por ahí. Salimos ya de dudas. Hola, buenas noches. Buenas noches. Hace un momento, a una de las preguntas de Hilario, se mostraba preocupado por el mercado laboral, por la temporalidad, los contratos cada vez más precarios. Yo, sin embargo, he leído varios artículos de su fichaje estrella, de Garicano, que tiene una postura más bien dirigida a vaciar de contenido los convenios colectivos, prohibiendo la prórroga automática, permitiendo unas modificaciones salariales y laborales de forma unilateral por parte del empresario. Yo quería saber si usted está a favor de esas medidas o no está a favor, simplemente. Yo estoy a favor de lo que nosotros estamos presentando y lo que va en nuestro programa. Lo que haya escrito un asesor nuestro en toda su larga trayectoria económica, pues no sé todo lo que ha escrito. Igual no estoy de acuerdo, no pasa nada. Está pero escrito de ahora. Eso lo que ha presentado ahora Luis Garicano, que yo estaba con él sentado al lado, es un proyecto que se llama Contrato de Igualdad de Oportunidades, un contrato que no sea temporal ni basura, sino un contrato estable para los trabajadores. Eso es lo que estamos defendiendo. A partir de ahí, nosotros la reforma laboral que ha hecho PP, yo lo he dicho muchas veces, no está bien hecha porque solo ataca una cosa, que es el despido, pero no ataca el contrato. El problema de España es que la contratación, para contratar a una persona que cobra 1.000 euros netos, cuesta 1.600 para una empresa. Eso no va en beneficio del trabajador, tampoco de la empresa. ¿Qué proponemos nosotros? Pues ir ahí, a bonificar socialmente a quien contrata a alguien en el paro para generar más riqueza y más empleo. Entonces yo creo que ahí, creo que el Partido Popular se ha equivocado con la reforma, obsesionándose con eso, y también te doy la razón, con un despido que de facto es el despido de los 20 días, porque hay mucha litigiosidad en ese campo, y se han quitado algunas garantías laborales, efectivamente, que yo creo que hay que recuperar. Pero, insisto en la idea, el problema no es el despido solo, el problema es el contrato, que es el debate que no se ha abierto en este país. ¿Te ha quedado claro? Bueno, yo creo que no. No. Si no le ha quedado claro, repregunte. Yo solamente, he leído varios artículos, creo que ese es su pensamiento. Entonces yo quiero simplemente preguntar si está usted de acuerdo. No el suyo. Por eso, exactamente. Yo quería preguntarle si está usted de acuerdo con ese pensamiento, con esas ideas que tiene él,
o no está de acuerdo con eso. Yo le estoy diciendo porque además, mire, le confieso una cosa, he hablado hace muy poquito con Luis porque estamos presentando la semana que viene nuestra reforma fiscal y lo hicimos hace poco en el I+D con los contratos. Y yo lo que he hablado de las conversaciones económicas y de programa que tenemos, en ningún caso hemos planteado lo que me comenta exactamente como usted lo dice, yo no lo niego, pero por tanto yo le estoy diciendo lo que Ciudadanos va a defender en su programa electoral. Lo que haya escrito alguien o no, pues yo no pasa nada, yo lo he dicho antes, un partido no es un ejército y mucho menos de gente que tampoco milita, ¿no? Pero sí que le defiendo y creo que el modelo de contrato laboral en España tenemos que atacar por la parte de la contratación. No es un problema de bajar salarios, sino de garantizar calidad en los salarios. Pues sí, yo eso lo tenía muy claro, por eso no me extrañaba que una persona tan importante en su partido como él tuviera ese pensamiento y ustedes en su programa lo reflejan de otra manera. No está aquí, él, creo que si le invitan, que creo que me consta que le invitarán, pues vendrá. El día que venga le preguntamos. Muchas gracias, Alejandro. Gracias, Alejandro. Bueno, y de alguien que defiende a gente que se queda en la calle, a alguien que se puede quedar en la calle, seguro que se acuerdan de él, es Rafael Vicente. Es conductor autónomo ocasional, viene de Extremadura, tiene 56 años, tiene su casa embargada. Por cierto, su madre se enteró el sábado pasado cuando él lo contó aquí. Puedes preguntarle cuando quieras. Buenas noches, señor Rivera. Buenas noches. Yo quería preguntarle si ustedes van a privatizar la gestión de la sanidad pública y la educación, o seguir con la privatización que están haciendo ahora. Pues no, yo creo que la sanidad tiene que ser titularidad pública. Otra cosa es que hayan gestiones concretas que se puedan externalizar, como pasa en todos los países del mundo y también en España, como usted sabe, no lo que se está haciendo, sino lo que ya ha funcionado, pero yo creo que la titularidad tiene que ser pública porque es un derecho garantizado en la Constitución y yo lo que quiero es que haya un gestor público que vele por ese interés general. O sea, al final uno puede externalizar un servicio concreto o particular, lo que no puede es externalizar la dirección, la gestión, las decisiones sobre nuestra sanidad y yo creo que ahí está el error que algunos, como el Partido Popular, están afrontando. Por tanto, titularidad pública sí, educación también. La educación, al margen de que haya una red, como usted sabe, que es pública y otra de servicio público pero concertada, tienen que cumplir con los programas del Ministerio y tiene que ser gratuita para todo el mundo. Si es concertada, pues habrá que crear un convenio para que sea gratuita para los ciudadanos, no como hasta ahora en algunos colegios que se paga más. Entonces yo creo que esa titularidad, educación y sanidad, son servicios fundamentales en nuestra Constitución. Lucía creo que tenía una cuestión que hacerle. Sobre la educación quería preguntarle, hay algunos de sus asesores que se han mostrado partidarios de cerrar algunas universidades porque consideran que hay muchas universidades en España. ¿Usted cerraría universidades? Bueno, yo lo que quiero es hacer un plan racional de las universidades. Yo quiero tener universidades de calidad. Entre las 200 primeras universidades de España, del mundo, pues lamentablemente no hay universidades españolas y yo lo que quiero es tener buenas facultades de Derecho, de Medicina y a mí, sinceramente, eso de la facultad pensada en comprar votos por la cercanía no me convence. En la mayoría de países del mundo lo que se hace es poner becas de transporte y becas de residencia para que la gente se desplace en el país donde esté la mejor facultad o las mejores facultades. Por tanto, hay que replantear el mapa de todas las facultades que hay, seguramente, porque algunas incluso se solapan con otras. Pero ¿eso quiere decir cerrar universidades? No. A lo mejor hay que juntar facultades, especializar facultades. Pero vaya, que no es nada que no estén haciendo en Europa y por tanto no es un tema de cerrar o abrir, sino de que la gente tenga derecho a ir a la universidad y si alguien se tiene que desplazar, se le pague la beca de transporte o la beca de residencia. No sé si tenía alguna duda más, nuestro invitado. Gracias, Rafael. Gracias por venir. La octava pregunta la va a hacer un estudiante, Carlos Pérez, que viene de Tomelloso, de Ciudad Real, 22 años. La pasada semana le preguntó a Alberto Garzón, bueno, pues si Podemos le está comiendo muchos votos a Izquierda Unida. A ver, ¿con qué sorprende Albert Rivera? Buenas noches, Albert. Buenas noches. Muchas gracias por venir y contestar a nuestras preguntas. Yo tengo un par. ¿No crees que es muy sencillo hacer propuestas y promesas cuando, como tú mismo sabes y todos sabemos, hay muy pocas posibilidades de que acabes gobernando? Bueno, yo os invito a mirar las portadas de los periódicos mañana. Yo no sé si eso no es como tú exactamente lo ves. Lo que dicen los sondeos es que Ciudadanos puede llegar a gobernar en algunas partes de España. Y yo lo he dicho aquí, yo podría prometer, como tú dices, con esa lógica, que lo entiendo lo que preguntas, yo podría prometeros jubilaciones a los 60, pensiones gratuitas, podría prometer una vez, no 4, podría decir que facultades juntarlas, no, hacer 8 más. Pero es que, insisto, yo con el dinero de los españoles me lo voy a tomar muy en serio. Y a lo mejor no me toca gobernar porque la gente prefiere seguir votando al PP y al PSOE, no lo sé. Pero si nos toca, quiero haberlo dicho antes. Y creo que precisamente hacer propuestas que no regalan los oídos, pero creo que son realistas y sensatas, a lo mejor es que hay gente que quiere eso, no lo sé. Entonces,
Yo prefiero eso para no comprometerme a cosas que a lo mejor no podemos hacer. Hilario creo que quería hacer un comentario. El sistema de pensiones sí lo cambiaría e iríamos a un sistema mixto según el cual cada uno cobraría según lo aportado durante toda su vida laboral. ¿Se cargaría el actual sistema de pensiones? No, sería público, y lo que queremos hacer nosotros, lo explicaremos además esta semana, para que la gente nos entienda, es transparencia en la gestión de la cuenta de cada uno. Es decir, en Estados Unidos, en otros países... No habría nada privado. No, público. Lo que pasa es que yo lo que quiero es que los españoles, en cualquier minuto de su vida laboral, sepan una simulación, cuánto tienen, cuánto han acumulado y cuánto les toca, pero no privatizado. No es mixto, eso una pensión pública como las que conocemos, pero eso sí, una cuenta nacional que se llama transparente, en el que tú sepas en cualquier momento de tu vida laboral cuánto te toca en el caso de jubilación. ¿Y cada uno se podría jubilar cuando quisiera? Bueno, se jubilaría con lo que tendría, claro, si tienes menos, si tienes más. Por tanto, y también vamos a hablar, claro, la jubilación actualmente, la gente, lo importante para mí el debate no es la edad de jubilación, el debate es la flexibilidad y que la gente se pueda jubilar en condiciones. Por tanto, vamos a hablar claro también, el problema de España es el paro. Si aquí no se sube, se incrementa la cotización, no pagaremos nuestras pensiones. Por tanto, lo que hay que hacer es generar empleo, y estamos proponiendo medidas para que en vez de cotizar 17 millones de españoles, coticen 19 o 20. No es fácil, pero eso es lo que va a garantizar nuestras pensiones de futuro. Entonces, yo creo que es un debate no tanto del 0,5% que sube o baja, sino de cómo garantizarlas a futuro. Bueno, le voy a pedir a Albert que sea incluso más conciso. Lo sé. Son temas que requerirían más tiempo, pero es el que tenemos. No sé si Carlos tiene alguna otra pregunta. En relación con lo que has dicho antes de la regularización de la prostitución y las drogas, ¿es un intento de alejarte de la derecha conservadora en la que estabas empezando a encasillarte? Pues mira, no lo sé, porque lo han criticado desde Izquierda Unida hasta la Iglesia. No sé de quién nos alejamos, pero en todo caso, eso, fíjate si es así, que va en nuestro programa desde 2008. Lo que pasa es que la gente ahora pregunta por Ciudadanos y en 2008 no nos conocía nadie. Entonces, no hemos cambiado ni un punto de lo que decíamos en ese sentido, que había que abrir un debate, que habría que planteárselo, que no tenemos la solución mágica, pero que no podemos mirar a otro lado. Entonces, no es ningún intento de última hora. Hace 8 años prácticamente que defendemos ese debate y lo vamos a seguir defendiendo. Muchas gracias, Carlos. Gracias, Carlos. Bueno, pues de un estudiante a una jubilada que es traductora, María José García, de Madrid, 74 años. Aquí la tengo, ya nos ha dicho, y le pregunto por eso Alberto Garzón, ¿molesta porque los sindicatos reciban subvenciones? Buenas noches. Buenas noches. Yo quería decirle que en el mundo hay muchísimos millones de personas que hablan la lengua española. Sin embargo, la ley que se implantó en Cataluña prohíbe a los niños tener acceso a una completa educación en castellano. Yo pienso que los niños deberían de recibir la educación en ambas lenguas por igual. Si usted llegase al poder o pactase con algún otro partido, ¿derogaría esta ley? Mire, yo le anuncio un compromiso que ya he dicho públicamente, pero además como es mi tierra y la comunidad donde yo soy además diputado, le digo, si Ciudadanos gana las elecciones o gobierna en Cataluña, vamos a implantar un sistema trilingüe donde estará el español, el catalán y el inglés, en la escuela pública, no en la escuela donde van los presidentes y sus hijos, en la escuela de todos. Esa es nuestra apuesta, es nuestro modelo, es un modelo moderno, es un modelo incluyente y que incluye a todas las lenguas, no excluye a ninguna, y además es constitucional y justo, porque están todas equiparadas, las dos oficiales, y por cierto el inglés. Y acabo con una propuesta más allá de la Cataluña. Queremos incorporar el inglés como lengua vehicular en la educación pública en España. El segundo país en recepción de turistas del mundo. Una herramienta para moverse por el mundo. No podemos ser el país que está a la cola de Europa en conocimiento de inglés. Así que también quiero que en la educación de toda España el inglés sea una lengua también vehicular. Si los ciudadanos vamos a saber más inglés que nuestros políticos. Pues mira, ya saben más. ¿Alguna cuestión más? Es que me parece una verdadera incoherencia en que se hable en tantos países el idioma, un idioma bello como el nuestro, y que en Cataluña pues lo limiten de esta manera. Bueno, yo creo en resumen que la escuela tiene que ser para educar y para aprender y no para enseñar identidades. La identidad cada uno que tenga la que quiera en su casa, pues la escuela está para formar a la gente. Muchas gracias, María José. Gracias, María José. Vamos ya con Guadalupe Rubio, ama de casa de Valencia. Tiene 47 años, ya la veo venir por aquí. Tiene 3 hijos, uno de ellos, ya lo comentamos la semana pasada, lleva 5 años en paro. Cuando quieras, bueno. Guadalupe, ahí puedes. Hola, buenas noches, señor Rivera. Buenas noches. En España el salario interprofesional está por 680 euros. Si sumamos lo que se paga actualmente de agua, luz, IBI y demás impuestos, hay bastantes familias que para poder comer necesitan la ayuda de familiares o amigos. En el hipotético caso de que usted tuviera un salario similar,
y su familia no pudiera ayudarle casi nada o poco, ¿qué haría usted? ¿Daría prioridad a comer usted y su familia o daría prioridad a pagar? Pues daría prioridad a comer a mi familia, vaya, no quepa la menor duda. Sentido común, lo primero es comer y vivir. Y, lógicamente, las facturas, pues habrá que pagarlo cuando uno pueda, ¿no? Pero, vaya, creo que cualquier familia, si me dijera mañana que le tengo que dar de comer a mi hija, pues haría más cosas. Antes de pagar la hipoteca, incluso. Comer. Sí. Hombre, si no comes no puedes pagar porque te mueres. O sea, hay que comer y hay que vivir. Y la hipoteca, pues hay Pero que intentar... En este país hay alguien que siempre cobra, y son las administraciones o el banco. Todo te con recargo. Pues por eso yo propongo una ley de segunda oportunidad para que familias que no llegan y que tienen situaciones sociales como la que me comenta, si no pueden pagar la hipoteca, puedan dar su casa en dación en pago. Es decir, puedan entregar su vivienda, saldar su deuda con el banco, y eso no se haga, digamos, con una filosofía de parar los desahucios, sino que eso sea legal. Es decir, que tengamos una ley de segunda oportunidad como en Francia, por ejemplo, en la que quien se cae se puede volver a levantar. En este país se ha caído mucha gente, o le han empujado, mejor dicho, y no se pueden volver a levantar porque arrastran 30 o 40 años ellos y sus hijos esa hipoteca. Por cierto, de tasaciones que no corresponden al precio que hoy valen los pisos. Nosotros proponemos una ley de segunda oportunidad que incluye esa dación en pago y, sin duda, no le quepa la menor duda que si fuera por mí, sobre todo por mi hija, lo que hiciera falta. ¿Respondida? Le pregunto otra cosa más. Breve. Entonces, hemos hablado de hipotecas, pero si no paga la luz o no paga el agua, mucha gente le está cortando el agua, le están cortando la luz. Nosotros lo que proponemos es que en determinadas condiciones sociales en las que no se llega, como usted dice, a ese salario mínimo, lo que haya son bonos sociales que se están haciendo, digamos, esporádicamente, pero que haya unos umbrales en lo que, según tus ingresos familiares, entendidos por la familia entera, si no llegas a unos determinados umbrales, tengas un bono social para esas empresas básicamente de consumo básico, ¿no? Eléctrica, agua. Entonces, eso se está dando casi a título particular o con negociaciones entre las empresas y los particulares, y yo creo que el Estado ahí debería participar, ¿no?, en esa solución. Ahora, dicho eso, también se lo digo, para que no engañe a nadie. Mi aspiración es que en este país haya un 10, un 8, un 7% de paro en un 24% y la gente pueda trabajar y pagarse sus facturas. Porque también es verdad que la dignidad también es eso, poder no depender de que el Estado te pague la factura, sino tener autonomía para poder vivir. Gracias, Guadalupe. Gracias. Seguimos avanzando porque hay más preguntas. La siguiente, Carolina León, es maestra, está en paro, viene de Sevilla, 30 años. Su cara les va a sonar a muchos de ustedes porque es la persona que interpeló la semana pasada a Eduardo Inda sobre el precio del billete del AVE. Cuando quieras. Buenas noches, Albert. Bueno, yo quería primero hacer un balance de que estas últimas semanas parece que vas un poco regalado, ¿no? Como que nos hemos posicionado un poco en los temas de drogas blandas, en el tema de prostitución, como que falta asegurar o regular la siesta de 1:30 y el puchero con pringá, porque es lo que nos falta ya para tenerlo todo completo. Pero sí que, bueno, mi pregunta va más en una línea de lo que tú anteriormente he conocido de ti, vamos, en tus políticas en Cataluña, porque he vivido allí, es un pueblo que siento muy cercano, pero en el que he encontrado muy grandes dificultades, porque he estudiado catalán, de hecho hablo catalán, pero tengo dificultad para ser funcionaria en Cataluña. Y comentabas en tus planes de bilingüismo y demás que ibas a promocionar academias y ahora acabas de decir que lo bueno sería promocionar una formación libre, ¿verdad?, hilando con lo que acabas de comentar. Pero es que en el Consorcio para la Normalización de la Lingüística, que es donde podemos estudiar catalán los que vamos allí, realmente hay cursos que valen más de 400 euros y son muchos subniveles. ¿Qué propuesta tienes? Va a contestar Albert, pero ruego, por favor, preguntas un poco más breves, Adelante. Bueno, lo de la primera parte regalado lo he explicado hace 8 años, no de esta semana, hace 8 años, pero bueno, yo estoy encantado de explicarlo aquí y cuando haga falta. Y a lo que me preguntabas, nosotros proponemos que aprender idiomas para un funcionario sea un mérito y no una barrera. Es decir, tú sabes que cuando puntúa para tener una plaza en algún sitio, pues hay puntuaciones de diferente nivel. Nosotros proponemos que quien tenga más idiomas y conozca los idiomas oficiales, puntúe más, pero quien no tenga esos niveles tenga derecho a una formación gratuita para adquirirlos, no sea una barrera y, por tanto, puedas acceder gratuitamente a esos cursos porque forma parte de tu trabajo como servidor público, pero no sea una barrera. Para que nos entendamos, si un funcionario de Madrid, Zaragoza o Murcia quiere desplazarse a una comunidad bilingüe, que pueda trabajar, que pueda formarse durante un tiempo gratuitamente en esos consorcios, pero que no se le excluya de poder participar en esa comunidad autónoma trabajando, ¿no? Vale. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Carolina. Gracias, Carolina. Por aquí, por detrás. Siguiente, llamo ya a Carlos García, es empresario, viene de Barcelona, tiene 50 años, tenía un estudio de arquitectura que ha tenido que cerrar por la crisis, ya le tengo aquí, y cuando quiera puede hacer su pregunta. Buenas noches, señor Rivera. Buenas noches. Buenas noches.
Ha dicho dos cosas esta noche que yo comparto con usted. Una es que somos ya una democracia madura y que el voto de la gente, un voto, puede aspirar o puede soñar con cambiar la sociedad. Mi pregunta se refiere a las elecciones. Bueno, ahora tenemos unas elecciones municipales y después unas autonómicas. ¿Qué postura adoptará su partido si en las autonómicas de Cataluña la opción mayoritaria fuera la opción soberanista? Bueno, pues como usted ha dicho, son elecciones autonómicas, no son un referéndum separatista ni un referéndum que voten todos los españoles. Las fronteras de España la deciden los españoles en su conjunto. En Cataluña podemos decidir, por suerte, porque tenemos una autonomía, las competencias autonómicas, sanidad, educación, seguridad ciudadana, medio ambiente. Entonces, nosotros nos vamos a presentar para ganar esas elecciones y lo vamos a hacer para gobernar la autonomía catalana, no para desmontar España. Entonces yo creo que no hay que engañar a la gente. Esas son unas elecciones autonómicas para escoger a un gobierno autonómico. Y si alguien quiere cambiar la Constitución española, que es legítimo, y por tanto ahí está la democracia, que lo haga. Lo que no puede es engañar a la gente y vestir unas elecciones autonómicas de un supuesto referéndum independentista, que no es cierto. Ya sé que Artur Mas y Junqueras lo dicen, pero señores, no es verdad. Pero las relaciones que tendrá usted con estas opciones soberanistas serán de un carácter diferente. No, lo que pasa es que, a ver, primero, hay elecciones autonómicas, como si fueran en la Comunidad de Madrid o en la Comunidad Valenciana, como las que se votan ahora. Y la gente escoge quién quiere que les gobierne su comunidad autónoma. No si van a salir del euro, de la OTAN o levantar una frontera. Eso no son competencias de una autonomía, son competencias de todos los españoles y se dirimen en las Cortes. Por tanto, no podemos usurpar al resto de españoles que decidan qué quiere que sea su nación en un futuro. Cataluña es parte, es mi tierra además, y es donde soy diputado, es parte de España y de Europa, y por tanto todos los asuntos jurídicos dentro de las reglas de juego se pueden debatir. Yo con Convergencia y Unió y con Esquerra, mientras sigan manteniendo como prioridad levantar fronteras entre compatriotas españoles, no puedo llegar a ningún acuerdo. Acuerdos puntuales para una votación, bueno, pero no para gobernar. Por tanto, son ellos que deberían pensar en este momento, en el que además parece que pueden perder escaños los que lideran eso, ¿no? Convergencia, si no se han equivocado quizá, y el problema no es la independencia, sino el paro, la corrupción o cómo funciona Europa. Yo creo que ese es el debate, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Carlos. Gracias. Hasta luego. La siguiente pregunta la va a hacer Herminia Díaz, ella es limpiadora, le voy a ayudar, viene de Madrid, tiene 51 años y una discapacidad reconocida del 33% en ambas manos. La pasada semana su pregunta fue por ahí. Cuando quieras, Herminia. Gracias. Buenas noches, señor Rivera. Buenas noches. Buenas noches. Le voy a ser sincera. Mi pregunta va sobre, creo que uno de los mayores problemas que tenemos en este momento, el desempleo. El desempleo no solo en la juventud, sino los que ya tenemos un poquito más de 40 años. Aquí mismo, ahora mismo, ahí hay jóvenes, ahí arriba hay jóvenes, aquí. ¿Esto qué es? ¿Contempla su partido crear puestos de trabajo para los mayores de 40 años? Bueno, mire, a ver, un momentito. Va a responder la pregunta de Herminia después de publicidad. Son 4 minutos. Estamos aquí, en La Sexta Noche. Ahora mismo. 705 cargos públicos implicados. Las investigaciones se realizan a todos. Blanqueo, cohecho, tráfico de influencias, fraude, prevaricación. El respeto a la ley y el interés general están por encima de amigos y de enemigos. Políticos, jueces, altos cargos, diplomáticos. ¿Quién se benefició de la amnistía fiscal de Montoro? Y que cada cual responda de sus actos. Estamos en directo, 11 minutos para que sean las 12 en punto de la noche con Albert Rivera de Ciudadanos, sometido a las preguntas de Ciudadanos. Herminia le preguntaba qué se puede hacer para reducir el número de parados mayor de 40 años. Te voy a pedir que seas muy breve. Bien, me apuntaba si iba a prometer puestos, iba a generar puestos de trabajo. Mire, voy a ser sincero. Los políticos no generamos los puestos de trabajo, son los emprendedores, los autónomos y los pequeños empresarios básicamente quien lo genera. Hay que ponérselo más fácil, nosotros proponemos cuota de autónomo que se pague a partir del mínimo interprofesional, por debajo que no se pague, y a partir de ahí por ingresos, como en el resto de Europa. Salir con 270 euros de mochila para los autónomos es imposible en España. Segundo, bonificaciones a quien contrate a gente que está en el paro, especialmente a mayores de 45 años. Usted tiene razón, se habla de la juventud, pero no se habla de gente que lo tiene muy difícil para volver. Finalmente, formación para que la gente se pueda ir a, bueno, vamos a otra cosa. A formar nuevamente en otro empleo, en otro ámbito. No puedo seguir por haber sido tan breve. Vas a poder seguir y Herminia va a poder repreguntar, pero será a vuelta de publicidad. Ahora volvemos a La Sexta Noche.
12 de la noche, bienvenidos a La Sexta Noche, aunque hoy no verán ustedes en este plató a nuestro colaborador Javier Sardá, pero podrán verle el domingo por la noche en el programa de esta casa, nuevo programa, El Último Mono. Presentado por el humorista andaluz Manu Sánchez. El programa se estrenó el pasado domingo con gran éxito de audiencia y en redes sociales. Por cierto, el domingo a las 12 de la noche, después de Salvados y El Objetivo de Ana Pastor, en La Sexta, El Último Mono. Y ahora nosotros continuamos. Somos los anteúltimos monos. La calle pregunta, estamos con Albert Rivera de Ciudadanos y estaba haciendo uso de la palabra Herminia. No sé si tenía alguna repregunta que hacer. No, muchas gracias. ¿Le ha quedado claro lo que pretendía hacer Albert Rivera para reducir el paro en mayores de 40? Muchas gracias, Herminia. Gracias, Herminia. Bueno, la pregunta número 14 la va a hacer Sonia González, a la que pido ya que venga hasta aquí. Es empresaria, viene de Bilbao, 45 años. La semana pasada preguntó sobre la prostitución. Se ha hablado mucho, por cierto, esta semana, ya saben. Así que a ver con qué le sorprendes. A ver si sorprendo. Venga. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Yo tengo un par de preguntas para hacerte. La primera es sobre la violencia de género, sobre la ley de violencia de género. Y es, ¿qué opinión le merece a Ciudadanos la ley integral de medidas contra la violencia de género, que es una ley orgánica del 2004, ¿verdad? Entonces, ¿qué opinión le merece a Ciudadanos? Si hay algún aspecto de la ley con la que no están conformes y, en caso afirmativo, ¿cuál o cuáles de estos? ¿Cuáles serían los aspectos? Bueno, básicamente estamos de acuerdo con esa ley. Es verdad que ha habido mucho debate sobre los nombres y cómo se llaman las cosas. Yo no voy a entrar en eso, si me permites, en tan poco tiempo. Creo que es un debate legítimo, pero que las cosas están bastante claras. Sí que es verdad que a mí me importan más las políticas que no solo la ley. Es decir, el problema final está en la educación, básicamente. Es decir, la igualdad no solo se promulga y se defiende, o en este caso la lucha contra la violencia contra las mujeres, no se promulga simplemente con una ley, sino desde pequeños, ¿no? En la educación, en los medios de comunicación públicos, en casa. Yo creo que también se educa en casa y, por tanto, en ese sentido, creo que le falta esa pata. Es decir, se habla en la ley, pero lo que hay que hacer es verdaderamente, desde muy pequeñitos ya, trabajar con eso. Y luego, finalmente, cosas más polémicas. Se ha hablado de si beneficia o no el denunciar, o sea, en este caso, el hacer público a los maltratadores. Yo en eso tengo muchísimas dudas. Se habla de los medios de comunicación muchas veces. Lo que sí que creo que es bueno es que todo el mundo sepa que eso es una lacra, y yo insisto, como hombres también tenemos que hablar y opinar y participar de eso. No podemos dejar que sea un debate contra las mujeres, sino contra la sociedad, ¿no? ¿Tenía alguna cuestión más? Sí, con respecto a esto que estaba comentando, sí que me gustaría saber si ustedes van a adoptar medidas precisamente para la prevención, ¿no? En los aspectos educativos, como por ejemplo incluir en el currículo escolar la recuperación de la memoria histórica de las mujeres, en el currículo escolar desde la infancia. Pues mire, no nos hemos planteado esa asignatura concretamente de recuperar la memoria histórica de las mujeres. De hecho, lo que sí que queremos es una educación cívica donde se estudien valores como la igualdad y, por tanto, al margen de la memoria histórica, lo que queremos es que hoy, en el siglo XXI, la gente sea consciente desde muy pequeñitos qué es la igualdad y lo que nos ha costado conseguirla y lo que queda por hacer, qué son las libertades individuales, qué es la solidaridad. Es decir, me parece que en España hay que educar integralmente en civismo y en valores civiles, dentro también de esa igualdad, claro. Muchas gracias. ¿Tenía alguna última cuestión? Breve, por favor. Sí, muy breve. Quería preguntarle sobre el planteamiento que tiene Ciudadanos en torno al concierto económico vasco. Ya sabe que usted que yo soy vasca, entonces me gustaría saber qué planteamiento tienen, que no lo he encontrado en ningún sitio de su programa. Pues mira que se ha hablado de eso, de nosotros también, pero yo se lo explico. Bien, nosotros creemos que tenemos que ir a un modelo de corte federal, como el que tiene Alemania en España, en el que todas las comunidades autónomas participen de la caja común, por tanto tengan cedidos, como hoy, impuestos, pero también participen de la caja común. Yo, sinceramente, le podía decir lo contrario, que quiero una mini hacienda foral para cada provincia, pero no se lo voy a decir. Es más, yo creo que en un futuro, como Europa se va a integrar en un pacto fiscal para toda Europa, quiero una hacienda común para España y otra para Europa. Y, por tanto, las haciendas provinciales que vienen, como usted sabe, del siglo XIX, creo que se tienen que integrar en la hacienda común, porque se lucha mejor contra el fraude, porque integramos dentro de una hacienda común para todos y porque creo que la mejor manera del siglo XXI no es hacer mini haciendas pequeñas, sino hacer haciendas comunes y participar a las comunidades. El objetivo final, a cabo, es que los ciudadanos vascos, como los ciudadanos de otras comunidades autónomas, se les garantice sus servicios, la suficiencia financiera, no si lo gestiona una diputación
o lo gestiona la comunidad autónoma. Yo creo que lo gestione la comunidad autónoma y que participe del sistema común. O sea, lo suprimiría, ¿no? Tal y como existe ahora, sí, pero progresivamente, claro, habrá que hacer. Sí, sí. Muchas gracias, gracias Sonia. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es plantear una pregunta que nos llega desde el extranjero. En concreto, nos la va a plantear Tomás. Él ha tenido que ir por cuestiones laborales, es decir, no encontraba trabajo en este país, como decenas de miles, centenares de miles de ciudadanos, y ha tenido que irse al extranjero, en este caso a Londres. Tomás, buenas noches. Hola, buenas noches. Te escuchamos y te vemos. Adelante con tu pregunta. Hola, buenas noches, Albert. ¿Qué tal, Tomás? Muy bien. Mira, la primera pregunta es muy simple. Uno de los rasgos que os identifican a Ciudadanos últimamente es que habéis sido capaces de darle la vuelta a las críticas que os han hecho, ¿no? Y una de ellas ha sido el tema naranjito, en el que habéis adoptado la mascota del Mundial del 82 con un golpe de marketing muy bueno. ¿Me podrías decir qué hizo España en ese Mundial? Pues yo tenía en el Mundial del 82 2 años y medio, o sea que todos los partidos no los seguí, pero en el Mundial fracasó. Lo que pasa que luego el naranjito, con el paso de los años, se ha convertido en un símbolo de éxito de este país, ¿no? Creo que se jugó ese Mundial y no pasamos de la primera fase, pero bueno, a Rafa Hernando, que es quien intentó insultar a Ciudadanos diciéndonos naranjitos, le pido por favor que siga porque cada vez que algún miembro del Partido Popular intenta burlarse de Ciudadanos, subimos en las encuestas. Por tanto, si no existieran habría que inventarlos, porque algunos se piensan que insultan, pero lo que consiguen es que la gente se movilice en las redes y conseguimos, como bien decías, que fuera trending topic mundial, yo soy naranjito, ¿no? Pero bueno, al margen de la broma y de lo que pasó, yo creo que en este mundo de las nuevas tecnologías, como se está viendo aquí tú y yo hablando desde donde estés hasta aquí en España, lo que hace falta es que algunos se modernicen un poquito, invirtamos más en I+D+I y se crean que la nueva tecnología no es una cosa de hojas de cálculo, como dice Cospedal, sino luego vamos a hablar mucho de más habitual. también. Tomás, no sé si tienes alguna cuestión más que preguntar. Sí, tengo otra. Mira, yo, Albert, trabajo en hoteles, ¿no? Y en hoteles, tanto en España como aquí en Londres, te piden, más allá de las lenguas maternas del país donde estés o la región donde estés, pues te piden un primer idioma extranjero, inglés, y normalmente nociones altas pues de francés o alemán. Entonces tú nos estás pidiendo que con nuestro voto te hagamos nada más y nada menos que presidente del gobierno. ¿Cuántos idiomas más allá del catalán y el castellano dominas? Bueno, pues yo tengo como lenguas habituales y maternas catalán y castellano, y tengo el nivel advanced de inglés, y tengo alguna noción muy básica de entender. Escribo muy mal el francés, pero bueno, yo me he educado en el sistema español, y debo reconocer que para tener un buen nivel de inglés, lamentablemente, muchos padres tienen que costear una academia o un estudio a sus hijos en Inglaterra, o ir a trabajar, a hacer prácticas a un hotel, como tú dices, y yo creo que deberíamos aspirar que de la educación, lo he dicho antes, igual no nos has escuchado desde fuera, pues he propuesto que en la educación española pública se incorpore como lengua vehicular el inglés. Para trabajar en España, porque somos un país de recepción de turistas, como tú sabes, y de sector servicios fuerte, pero también para poder trabajar en el mundo, ¿no? Creo que a eso podemos aspirar. Hasta Portugal está por encima nuestro en ese sentido, y creo que es una aspiración no solo legítima, sino necesaria. Muy bien, pues Tomás, te damos las gracias, mucha suerte con la comida local allí en Londres, y suerte. Gracias de verdad. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, vamos a continuar con nuestro siguiente ciudadano. Y continuamos aquí en el plató. La siguiente persona que se acerca hasta este atril es Ángel Redondo, es instalador de sistemas contra incendios, que ya viene hacia aquí, de Leganés, 41 años, y sigue muy preocupado por el futuro de su hijo de 3 años. Cuando quieras. Hola, buenas, Albert. Hola, buenas noches. Como sabes, muchos juristas creen que la reforma de la ley de extranjería es ilegal. Me gustaría saber cuál es tu opinión clara y personal sobre este tema. Bueno, yo creo que los convenios internacionales, efectivamente, en alguna de las modificaciones que se ha hecho, creo que se está incumpliendo alguno de esos convenios de derechos políticos, por ejemplo, para la gente, ¿no?, que puede ser expatriada, que puede salir de un país o que puede huir de una persecución política, y esas expulsiones que se están practicando según la nueva modificación, creo que no pueden garantizar que gente que venga a España pues se compruebe si son personas que simplemente pasan la frontera porque sí, o porque vienen perseguidos y piden asilo político, o por ejemplo menores de edad que también están siendo, ¿no?, devueltos en caliente, como se suele decir, y que tampoco se comprueba esa edad. Yo también reconozco sinceramente que no es fácil, o sea, no es fácil, porque al final somos un país colindante con el norte de África, el sur de Europa, y también es fácil desde este plató explicarle jurídicamente a la gente que está en la frontera o a nuestros servidores públicos cómo deben hacerlo. Pero yo creo que esa ley, tal y como ha sido modificada, creo que en esos puntos pues efectivamente puede chocar con algunos convenios internacionales de derechos políticos y civiles. Entonces, ¿devoluciones en caliente, sí o no?
No, yo creo que no, porque me están pisando en definitiva lo que yo creo que debe garantizarse, pero insisto, si eso fuera compatible con garantizar que esas personas puedan ser comprobados si son o no personas que piden asilo político o menores de edad, a lo mejor se podría cumplir la ley actual, pero también comprobar esos derechos. Es decir, yo creo que actualmente eso no se está produciendo y además hay algunas denuncias como tú has explicado, ¿no? Vale, muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, pues la calle sigue preguntando. La última la va a hacer Mario González, es estudiante de segundo de bachillerato de Ocaña, de Toledo, 18 años. Es la primera vez que vota en las próximas municipales y autonómicas. Buenas noches, Albert. Buenas noches. Me gustaría preguntarte que si piensa regularizar el hecho de la subida de las tasas universitarias. No, yo creo que las tasas universitarias, que tienen el sentido en definitiva de pagar una parte del servicio universitario de educación, lo que pretendía en definitiva es pagar una parte, pero la mayoría de parte la paga el Estado. Lo que ha hecho el Partido Popular en sus gobiernos, pero también algunas comunidades autónomas, como en Cataluña, que se pagan unas tasas altísimas, es impedir de facto con esas tasas que mucha gente que no tiene recursos pueda acceder a la educación. Yo quiero que en mi país la gente que tiene ganas y capacidad para estudiar y trabajar, la gente que quiere estudiar una carrera universitaria, no dependa de la cuenta corriente de sus padres, ni de si puede trabajar a la vez que estudia. Quiero que pueda hacerlo. Y por tanto creo que son unas tasas razonables. Estamos superando las tasas del 25, del 30% del coste de la matrícula, ¿no? Sí. En este caso, y por tanto yo quiero que volvamos a índices razonables. Por tanto, la última subida de tasas creo que está impidiendo de facto que muchos estudiantes, efectivamente, sobre todo quien más dificultad tiene, quien tiene dinero, pues seguramente no tendrá problema, pero la gente que no tiene o no llega, pues no puede. Muchas gracias. Sí, ya no tengo más preguntas. Gracias. Te tenemos que hacer una pregunta de parte de La Sexta, donde estamos llevando a cabo una campaña llamada Constantes y Vitales, en la cual lo que pretendemos y lo que queremos apoyar es la creación de un organismo autónomo que gestione el dinero que se invierte en investigación. Para que esto es algo que piden los propios investigadores, para que mejore su trabajo, para que en este país genere curas contra el cáncer, contra el Alzheimer, tratamientos, etcétera. ¿Cuál es tu posicionamiento? Pues absolutamente de acuerdo. Es más, la semana pasada presentamos nuestro plan de transferencia tecnológica y de investigación, es decir, que todo, para que no entienda la gente que nos ve, cuando se habla de I+D+I parece que es una cosa rara. I+D+I es investigar para encontrar vacunas para una enfermedad, es investigar para una patente que innove y que cree nuevos puestos de trabajo. Es aquello, en definitiva, de modernizar también nuestro empleo y nuestras empresas. Estoy a favor. Ciudadanos propone que se creen 30 centros incluso de transferencia tecnológica vinculados a universidad y empresa y por tanto me adelanto a la pregunta, estoy de acuerdo con la propuesta y por tanto la apoyo. Pues que sepas que hay una página web, constantesyvitales.com, donde puedes manifestar, incluso firmar ese apoyo, donde ya hay 20.000 personas que han apoyado esa solicitud para mejorar la investigación en este país. Una última cuestión para vosotros, para Lucía Méndez y para Hilario Pino. ¿Alguna cuestión que creéis que se haya quedado en el tintero? No le hemos preguntado a Iñaki una pregunta obvia. ¿Va usted a encabezar la candidatura de las elecciones catalanas, de las generales, de las dos? Pues ¿cuándo nos lo va a aclarar? Eso es la segunda. Creo que usted ya lo sabe. Te digo tú porque me cuesta que nos conocemos. Pues lo he dicho, lo voy a decidir en junio con mi equipo, después de mayo. El último partido que se juega, hablando en términos futbolísticos, son las generales. Por tanto, partido a partido, después de mayo decidiremos. Efectivamente, hay catalanas que no están anunciadas pero no convocadas y hay generales sí o sí. ¿Pero cabría la posibilidad de que se presentaran las dos cosas? Jurídicamente sí, políticamente también. Lo que pasa es que si lo tuviera claro ya se lo hubiera avanzado. Vale. El tema es que queremos ver los resultados de mayo, la implantación de nuestro partido y si se convocan finalmente para el 27 de septiembre o no las elecciones que Artur Mas ha anunciado. Hilario. Retomando esto del fútbol, ¿usted como Cospedal desalojaría el estadio si se pusieran en la final de la Copa del Rey a abuchear el himno nacional? Y la segunda sobre el IVA, no nos ha dicho si al final va a haber dos tipos, el 8 y el 16, como es su propuesta del IVA, y si no es una barbaridad quitar el IVA súper reducido, que es el de los alimentos. Empezando por el final, vamos a hacer la propuesta el martes, la tercera propuesta económica, hablando de todos los aspectos fiscales, IRPF, IVA y muchos más, y vamos a hablar de eso. Por tanto, no les voy a contar la propuesta que anunciaremos el martes, pero le avanzo que vamos a un modelo como el de Alemania, en el que hay un IVA reducido, un IVA general y que los tipos van a ser más bajos que los que hay actualmente. Y en el IRPF lo mismo, vamos a bajar la presión fiscal. Pero se carga el superreducido. Se lo estoy explicando, sí, como en Alemania. Es decir, vamos a mejorar la recaudación, vamos a recaudar lo mismo, pero sin tantas exenciones, y lo que vamos a hacer es bajar los tipos generales y los tipos reducidos para que mucha gente también pague menos. Por tanto, la recaudación va a ser la misma, pero el objetivo es recaudar mejor. El IRPF anuncio también que va a ser un IRPF que va a beneficiar a todos los segmentos, a la clase media trabajadora, a la gente que además no llega ni siquiera a ese mínimo
básico de 12.000 euros y por tanto va a ser una reforma beneficiosa para mucha gente. La primera del fútbol. Mire, no me he planteado, he escuchado las declaraciones de Cospedal. Yo creo que lo que hay que tener es educación en la vida, básicamente, y respeto. Y pitar el himno, aunque no sea el tuyo, aunque no lo quieras, aunque no te guste, yo no lo haría nunca. Y por tanto yo no sé si eso se soluciona con educación, con civismo en la escuela y con muchas otras cosas. Yo creo que el mal está hecho. Dicho eso, si alguien se dedica a silbar un himno, pues mire, ¿yo qué voy a hacer? ¿Desalojar un campo de fútbol porque silban un himno? Yo creo que uno tiene que, cuando tomas decisiones proporcionadas a lo que tiene que hacer. Yo no creo que sea la mejor solución, pero ya le digo yo que lo que yo quiero es que en este país algún día, cuando suene un himno, sea el que sea, la gente lo respete. Muy bien, pues Albert Rivera, ha sido un placer tenerle con nosotros en La Calle Pregunta. Gracias también a los ciudadanos que han participado con sus preguntas. Gracias. ¿Cómo no? Muy bien. Me alegro. Me alegro. Las semanas que viene tendremos a otros líderes como Pablo Iglesias, Rosa Díez, Pedro Sánchez y demás. Vamos a continuar hablando del caso de Rato, de amnistías fiscales. Andrea nos trae más información. De Rato y de ese patrimonio que tiene, al parecer, repartido por todo el mundo. ¿Y a cuánto